Señoras y señores, buenas tardes, un gusto, gracias por la sintonía. El programa Entre Tintos y Papeles se honra con la presencia del doctor Eduardo Francolor. Eduardo, bienvenido al programa Los Tiempos, vamos a conversar. Este fin de semana fue agitado dentro de la democracia que vivimos dentro del país. Una de las personas que fue afectada por decisiones irregulares a criterio de muchos juristas, justamente es usted, en cuanto se refiere a dejar de participar en el Consejo de Participación Ciudadana. Cuál es su visión, Eduardo? Bienvenido. Bueno, mire, el tema este de la resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el día viernes, en la noche del día viernes 31 de enero, a mi modo de ver es una resolución injusta, una resolución política, porque los medios masivos de comunicación, las élites y básicamente el gobierno nacional del presidente Noboa, eh, se pusieron inconforme de que la Liga Azul, entre comillas, Ujú. pueda manejar los concursos de Fiscalía, de Consejo Nacional Electoral y el resto de concursos que de acuerdo con la Constitución y la ley teníamos que hacer. Correcto. Y no pararon en que en el caso particular mío y también de Asalto y por qué no también de Augusto Verduga, somos personas, nosotros decentes, cumplidoras con la ley. Yo por lo general no me iba a prestar jamás a ninguna trafacía, alguna cuestión del concurso que tenga que ver con alguna sinvergüencería, alguna cuestión fraudulenta para perjudicar a unos y beneficiar a otros. Entonces, eso de allí, motivado por el hecho del odio político que existe contra el correísmo, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy afiliado a ningún partido político, pero Ecuador sabe que yo fui abogado el año 2017 Porque de gracias. Jorge Glass, en esa época vicepresidente del Ecuador. Llevé toda la defensa técnica del caso de asociación ilícita y obviamente eso motivó a grupos reaccionarios del Ecuador a que me cojan inquina, a que me etiqueten de esta manera. Bueno, yo como siempre lo he dicho, ellos prefieren darle la mano a Satanás, pero no conversar con Franco Lor porque era ex abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Ha habido mucha demonización por los medios masivos, hegemónicos, contra lo que es el correísmo, etcétera, y eso también contribuyó a que los grupos y los jueces sucumban ante el odio político. Mire, Bien. yo en este caso que estábamos en apelación de la resolución de septiembre 3 del 2024, cuando el juez Fernando Muñoz hizo la primera sentencia, habíamos pedido incluso ser escuchados en audiencia de estrado y eso ni siquiera se permitió. Eso es una violación flagrante a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es, es algo natural que los jueces tengan que escuchar, oír al procesado. No puede ser que te digan que no se puede porque el reglamento de la ley no lo contempla. Un Correcto. reglamento está en una inferioridad jerárquica con respecto a la Constitución y con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Bien, y yo creo que Eduardo la figura es clarísima. El interés político opaca entonces las resoluciones de organismos que debían pronunciarse en el estricto derecho. Pero el pecado capital, según entiendo, y la denostación de la prensa hacia Eduardo Franco, es haber sido abogado de clase. Este ejercicio profesional, incluso podría haber amistad, en fin, una relación humana fuerte, ¿será el suficiente motivo o la otra que denominan la campaña, la situación azul, la Liga Azul, que hicieron campaña ustedes con los colores azules del partido, en fin, y no será lo mismo lo que están haciendo los cucuruchos ahora vestidos de morado, con todas las prerrogativas y sin que nadie diga nada? Vea, en enero del año 2023 tuvimos una conversación
con el expresidente Rafael Correa. Pero mire usted el siguiente dato, usted es jurista, mi distinguido amigo doctor Ávila. Sí, muchas gracias. Eduardo Franco Lor no afiliado a ningún partido político. Nunca me he afiliado a ningún partido político. Sin embargo, soy abogado de Jorge Glass y bastó eso. Y Rafael Correa también fue sentenciado injustamente en el caso Sobornos y ha perdido sus derechos de ciudadanía, sus derechos de participación política. Entonces la pregunta es cómo es que Eduardo Franco Lor va a hacer proselitismo político con una persona en una conversación que ni siquiera se trató sobre la revolución ciudadana, sobre cuestiones de campaña, nada de eso. Porque Rafael Correa no tiene, digamos, derechos políticos. Es una Capacidad contradicción jurídica. terrible, lo dicho justamente en la sentencia de apelación el día viernes 31 de enero. Además, también se basan en un escrito que presentó el consejero del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Pita, en la cual indicaba al Pleno del Consejo Nacional Electoral que nosotros estábamos con un color azul. Y eso no está contemplado en ninguna parte de la ley como algo, digamos, indebido, como algo que transgrede y que, digamos, perturba o que sea eso proselitismo político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todo esto, digamos, son subterfugios, mañoserías para de una vez por todas liquidar a los cuatro compañeros y destituirnos, ¿no? La idea es que nosotros no controlemos, no estemos en los concursos, porque nosotros hubiéramos garantizado la pureza y la transparencia de los concursos. Ahora ellos quieren apoderarse de esto. Miren que Claro. a las pocas horas de la sentencia, Marco, el ministro de Gobierno, el doctor de la Gasca, aplaudió, hicieron incluso un comunicado del Ministerio de Gobierno que lo sacaron por las redes, en la cual el gobierno no aplaudía la decisión valiente, justamente, decían ellos, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Correcto. Pregunto, ¿qué tiene que ver el Poder Ejecutivo con un organismo que forma parte de otra función del Estado, que es la función de control, de transparencia y control social? Nada. Es un claro espaldarazo a la ilegalidad. El Consejo de Participación Ciudadana para el 2025 tiene la obligación de renovar el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría del Pueblo, en fin. Esta duda o esta suspicacia mal fundada de que ustedes a lo mejor iban a hacer alguna amarre, alguna trapacía dentro del concurso, llevó a que invadan otros campos bajo una sentencia pues, que no corresponde a los derechos jurídicos, llevó al tribunal y lleva al Ejecutivo a desplazarles a ustedes para tener todo el campo listo para nombrar autoridades obedientes, mas no deliberantes. Es verdad, el análisis suyo es preciso y es justamente objetivo y responde a una realidad. En el fondo es eso. El gobierno quiere controlar, ellos sí quieren controlar para que la fiscal del Estado, que va a terminar su periodo ahora en abril del presente año, pero el concurso no va a demorar hasta abril. Para mí que van a pedir una opinión, como siempre lo han hecho, del Procurador General del Estado, una opinión, digamos, vinculante, y la van a prorrogar. La doctora Salazar va a ser fiscal prorrogada tal vez hasta el 2026 o 2027, para que continúe allá con ese proceso de persecución política a los enemigos del gobierno. Ya, o sea, con esto se rubrica la persecución política y además de eso, la impunidad de varios ciudadanos que no están siendo enjuiciados de debida forma por la fiscalía que está incumpliendo la tarea. Exactamente, por supuesto. Ese es el guión, porque esto es una confabulación tremenda. Que acuérdense que cuando nosotros como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana el miércoles 22 de enero determinamos una resolución, al día siguiente la Fiscalía hizo un allanamiento mediante un acto urgente y caramba, se le llevaron, le faltaron el respeto al consejero Verduga, se le llevaron dos celulares y se teme de que ahí estén sembrando pruebas, entre comillas, contra este distinguido ecuatoriano que tuvo que pedir vacaciones porque se sintió afectado
psicológicamente. Correcto. Bien, por cierto, tiene razón, Eduardo, pero viene también una circunstancia, la inestabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Tres presidentes desde el 2003. Esto significa entonces que no es un organismo sólidamente constituido, independiente, sino que hay la intromisión de mano ajena. Juan Esteban Guarderas, Michelle Calvache y Alex Cervera fueron separados justamente del Consejo de Participación Ciudadana. Quiero decir, el temor, ¿no? Bueno, temor no, pero la suspicacia de que podría haber en algún momento persecución a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana marca los actos de este alto organismo. Indudablemente, desde la época del cura Tuárez, permanentemente esta institución que yo creo que debería pervivir todavía en el tiempo, el Consejo de Participación, porque es la ciudadanía pura, pero los políticos quieren justamente cooptar al organismo y por eso este clima de inestabilidad y un clima de zozobra que vive actualmente y históricamente ha tenido el Consejo de Participación. Pero las élites también quieren eliminarlo. Ya el pueblo se pronunció en febrero del año pasado, del 2023, que dijo que no, ¿no? Entonces, esta es una situación que en el fondo lo que quieren es destruir, eliminar. Incluso el presidente Novoa ha dicho que si él gana las elecciones, llamaría a una asamblea constituyente para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso Bueno, es una institución que sirve para garantizar los derechos de participación y de promoción y del poder organizativo popular que debe tener el pueblo ecuatoriano. desde el inicio de la Constitución, en donde se plasmó esta idea del Consejo de Participación Ciudadana, fue cuestionada por los derechosos que siempre mantuvieron el control del Estado y no van a las autoridades dentro de sus experiencias y dentro de sus exigencias. Ahora, Eduardo, está planteada, ¿tienen algún recurso? ¿Pueden apelar a otras circunstancias para hacer que se caiga esta sentencia que a muchos juristas les parece injusta? Mire, yo voy a presentar, estoy en el término requerido, todavía la sentencia no se ejecutoría, eh, se debió ejecutoriarse ayer, pero la consejera Yadira Saltos presentó un recurso horizontal de aclaración y ampliación, y yo voy a presentar en su momento, hay término de 20 días para hacerlo, la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y si hay que ir a luchar a nivel internacional, yo lo voy a hacer. Yo soy profesor de Derecho de muchos años, me considero lesionado, me considero que se ha actuado injustamente en mi contra y tengo que hacer valer mis derechos, definitivamente. Usted, Eduardo, dijo hace un momento que la prensa, conectando con el gobierno, ha sembrado una idea equivocada dentro de la ciudadanía, que prácticamente el Consejo debe desaparecer. ¿Cree usted que esto influenciará en los resultados electorales? No lo entiendo bien. La prensa va en sí. ¿Me Ya puede la repetir prensa intervino, creó la idea de Consejo de Participación Ciudadana, no estaba cumpliendo su tarea. Esta resolución que acaban de ser notificados ustedes, ¿afectará en algo al proceso eleccionario? Yo creo que, según, pues, ¿no? Los enemigos del progresismo, los enemigos del correísmo, los enemigos de las tendencias más positivas a favor del pueblo ecuatoriano van a decir que sí, pues, ¿no? Y yo creo que no, que el pueblo más bien va a reaccionar y tratar de que el nuevo gobierno que va a resultar de las elecciones de este domingo 9 de febrero sea un gobierno progresista, un gobierno que responda a las necesidades nacionales y no un gobierno que obedezca a las élites nacionales. Bien, hay una política internacional que a lo mejor está cautivando al gobierno actual, al candidato presidente. ¿Crees que nosotros debemos romper nuestra independencia, yo diría incluso soberanía en cuanto al pensamiento me refiero, para ponernos a pie de alguien que pretende dominar el mundo? Me refiero al presidente Trump. Mire, el Ecuador ha sido un país siempre soberano, un país en la cual, en la constitución actual, en el artículo 416, están señalados los principios del derecho internacional que deben regir al país.
Lamentablemente, desde el gobierno de Moreno, de Lazo y del actual presidente Noboa, no se ha cumplido esto. Allí están los principios de no intervención de Ujú. un Estado sobre otro, el principio de respetar la soberanía nacional de los países, el principio de autodeterminación de los pueblos. Sí, señor. Son documentos, principios básicos que la Constitución de Montecristi señaló y los puso en el artículo 416 y que vienen de los tratados internacionales, la misma declaración de la OEA de 1948, la Carta de las Naciones Unidas del año 1945, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ujú. se basa sobre el principio de la coexistencia pacífica de los estados, respetando el derecho internacional y respetando la soberanía plena que tienen los estados y no tener una actitud de un estado injerencista con respecto a otro estado y respetar el gobierno que a bien tuvieran los estados. Esa es la, Correcto. esa es la base de la coexistencia pacífica y de la convivencia de la comunidad internacional. Bien, Eduardo, por otro lado, para terminar, y le agradezco su tiempo, sé que está muy ocupado, pero si estos episodios marcan a nivel nacional una imagen un poco desagradable del país, el caso Assange, el rompimiento de las relaciones con México, el asalto a la Zamba, a la situación de la embajada mexicana, una serie de hechos, como por ejemplo la última de poner pues mayores impuestos a las importaciones desde naciones de México, en fin, esto nos siembra una idea de un país que está a la deriva, que no conocemos ni el derecho ni respetamos los derechos. Exactamente, yo esto siembra una imagen negativa para el Ecuador, donde no hay seguridad jurídica, donde el propio presidente Trump primero amenaza a México y después negocia, y el presidente ecuatoriano le aumenta los aranceles a 27% de los productos mexicanos, cuando la mayoría de los productos mexicanos son medicinas. O sea, va a encarecer a los compradores ecuatorianos que utilizan la medicina mexicana. Un contrasentido. Esto da una imagen pésima de inseguridad ciudadana, una imagen de que no hay una política pública coherente y que se base justamente sobre la seguridad que tienen que tener los países y no entra en una guerra comercial con México, y los mexicanos se han reído de nosotros, por supuesto, porque está grabando justamente al consumidor ecuatoriano el presidente Noboa. Para Esto sí, sí, yo pienso que hay que denunciarlo para que la gente se dé cuenta y sepa acertar el domingo 9 de febrero, sepa votar por una candidatura positiva, progresista, que no la tiene el presidente Noboa. Eduardo, con esto terminamos. Pues quita los impuestos y los tributos para las mascotas, para el alimento de las mascotas, pero crea aranceles para que se escarezcan los productos de la medicina. Ahí no hay para Ripley no hay una confusión macra. Totalmente, pues totalmente. No hay una planificación estratégica viable, concreta, que tenga sentido. Ahí no hay sentido. Ahí no hay sentido definitivamente. Y esto los inversionistas extranjeros lo ven. En un país que hay un gobierno que hace y deshace, que no respeta el derecho internacional, ¿cómo va a ingresar el dinero internacional, los grandes empresarios? No hay un ambiente de tranquilidad ciudadana, y eso es negativo para el desarrollo del Ecuador, definitivamente. Correcto, muchas gracias Eduardo. Ya conversaremos en otro momento. Señoras y Gracias, Miguel. señores, nos veremos el día de mañana en el programa Entre Tintos y Papeles a través de la plataforma Seno y de Radiovisión. Buenas noches, gracias. Continuamos el programa. Por situación emergente, el doctor Eduardo Franco tuvo que retirarse del programa, pero sin embargo me da la oportunidad a mí de hacer algún tipo de comentario, como suelo hacerlo esporádicamente, dentro del programa Entre Tintos y Papeles. He sido profesor universitario muchos años y he visto el comportamiento ideológico de los jóvenes en la década de los 60, de los 70, de los 80, hasta cuando fui profesor universitario, repito, en la década de 2010.
Siempre pensaban de forma progresista, siempre pensaban buscando un futuro mejor para la patria. Es más, los jóvenes, como algún pensador dijo, son el futuro de la patria. Y mantenían, repito, una posición ideológica de cambio, una posición ideológica de servicio a la colectividad, por ejemplo, la segunda reforma universitaria, la universidad tiene que salir al servicio del pueblo, no más murallas dentro de la universidad, en fin. Pero en el momento actual, especialmente en las redes sociales, veo cómo los jóvenes se pronuncian sin análisis mayor sobre tal o cual candidatura, en donde repiten como muletilla que tal o cual presidente fue ladrón, sinvergüenza, prófugo, en fin, una serie de epítetos que no están acorde al sentimiento humano de la solidaridad, del respeto a la dignidad, del respeto a las personas, de la presunción de inocencia, en fin. O sea, no se estimula el razonamiento bajo ningún tipo de pensamiento, bajo ningún tipo de filosofía o doctrina. El análisis crítico no existe en este momento, desgraciadamente, por parte de los jóvenes y varios sectores de la población. Lo que existe es la imposición de ideas de medios de comunicación, de trucos de la comunicación, para que los jóvenes tengan una visión sesgada, dirigida hacia los intereses de los grupos económicos del poder. Todo es culpa de. Si no hubiera pasado esto, estaríamos de tal forma. El sinvergüencete se llevó tanto, no sé cuánto de la deuda externa, no sé cuánto se llevó el señor de la silla de ruedas, del señor Lazo, pues de su cuñado fue detenido porque fue traficante, en fin. Entonces, ¿por qué se les lleva a los jóvenes a esta forma de no pensar y deberían los jóvenes hacer un análisis propio dentro de su espíritu, dentro de su alma? Si la sociedad sigue en la podredumbre que estamos, posiblemente los frutos que son los jóvenes se contaminarán. Dice el adagio popular que una manzana podrida daña a las otras, pudre a las otras. Qué pena, pero estamos en una encrucijada en donde los jóvenes echan la culpa a terceros, pero no reconocen su falta de cumplimiento con la sociedad. Quiero decir, son apáticos, apacibles, individualistas, les importa un pepino, para sí todo, para el resto que lo busquen, que trabajen, en fin, que es realmente un mandato dentro de la sociedad que vivimos. Pero los jóvenes que van a votar ahora conocerán la historia ecuatoriana, conocerán los jóvenes las peripecias que hemos pasado dentro de la doctrina conservadora, dentro de la doctrina liberal, dentro de la doctrina socialdemócrata, social cristiana, demócrata cristiana. Yo creo que no conocen esa historia. Es más, no se han preocupado en las universidades incluso de hacerles conocer este tipo de comportamientos y razonamientos. No, ahora entonces, el odio de que marca es todo con tal que no sea tal o cual candidato. Si nosotros votamos así, vamos a parecer otro país. Si nosotros votamos asado, nos vamos a hacer una nueva Cuba. Si nosotros votamos así, van a hacer que los quiten las propiedades en el Ecuador. En fin, argumentos manidos que no tienen sostén dentro de la democracia caricaturesca que vivimos nosotros en la sociedad actual. Yo creo que ponerse a la crítica sin aportar nada, sin aportar una idea nueva, sin incluso cuestionar y confrontar ideológicamente, pero con altura, nos va a llevar a una situación muy difícil. Señoras y señores, créanme que no quiero hacer política a través de este medio de comunicación, a través del programa Entre Tintos y Papeles,
Pero ustedes recuerden que Aristóteles dijo que somos un son politikon, es decir, el hombre está inserto en la política y en sus decisiones. Nosotros hemos visto una serie de escándalos en los últimos gobiernos, pero las más fuertes son el perdón de los intereses de las multas para grandes empresarios del país, el mal manejo de la crisis energética que nos llevó a un corte de luz de 14 horas diarias. Organizó, o el gobierno organizó una cumbre iberoamericana sin presidentes americanos. Y aquí debo también destacar el trato inhumano, el trato cruel dirigido a la ex vicepresidenta de la República, a la presidenta de la República, y no sé si por odio a las falsas o la ambición de cooptar todo el poder. Nombra a vicepresidentes a dedo. Este gobierno no pide licencia para hacer campaña, en fin, pero también existe la falta de la fiscalía en cuanto se refiere a investigar, por ejemplo, los contratos vinculados con empresas familiares, no solamente de este gobierno, sino de varios que han estado en el manejo de la cosa pública y que han perjudicado al pueblo ecuatoriano en miles de billones. Pero la actuación de los últimos gobiernos no se compadece con la situación de miseria, de desocupación, de pobreza extrema, de falta de respaldo a los migrantes, en fin, una serie de situaciones. Todos los días vemos nosotros en las redes sociales largas colas en los centros de salud esperando recibir una medicina, esperando que les hagan un chequeo médico. Pero ¿cuál es la solución? No tenemos plata, no tenemos insumos. Si usted quiere comprar los medicamentos afuera, hágalo, pero nosotros no podemos brindarles el servicio de salud porque no tenemos incluso médicos ni los equipos necesarios. Y entonces, allí, desde los centros hospitalarios que están bajo el control de personas conocidas y que siempre han manejado la política de la salud pública, dan como solución, privaticemos la salud, porque el gobierno no responde. No sé cómo calificar esta barbaridad, pero es una falta de sensibilidad en contra de los sectores populares pobres. No hay una redistribución de la riqueza, no existe un sistema que tenga un proyecto humanista con sentido social, que hable de igualdad de oportunidades. No hay. Este gobierno o los gobiernos anteriores, a excepción de uno que otro, nunca jamás han pensado en disminuir la pobreza. ¿Y por qué? Y lo digo con pena, porque los privilegios mantienen a estos grupos y ellos quieren seguir manteniendo el poder y el control del Estado. La verdad, señoras y señores, está frente a los ojos de ustedes, en vivo y en directo, como se dice en la televisión. Está incluso más cerca de lo que ustedes creen. Ahí, cuando usted sale a la calle, cuando sale al mercado, cuando sale a la iglesia, cuando sale a la clases, a su colegio, a su universidad, sale con temor, asustado de la violencia criminal que existe en nuestro país. ¿Acaso el Plan Fénix dio resultado? Una pregunta. Pero ustedes tienen una realidad frente a sus ojos, una realidad frente a sus ojos, diaria, de la pobreza, por ejemplo, cómo ha crecido el trabajo infantil, cómo en las calles, en las esquinas de las ciudades del país se ve a los niños empleados por sus padres y algunos alquilados, se dice, para alcanzar algún recurso, limosna, caridad, como ustedes creen. No permitan, jóvenes, por Dios, no permitan, ciudadanos, que a nosotros un momento nos lleven a tomar resoluciones
las banalidades, el miedo, la ignorancia del manejo de la cosa pública. Hay que hacer un acto de conciencia y pensar en el país para que en algún momento se beneficien los sectores más vulnerables de la población. Nuevamente, buenas noches, señoras y señores.